Macías Sousa, de formación literaria principalmente autodidacta, ha estudiado técnica literaria en la Academia Forma y Trama de Madrid, ha estudiado gran parte de filología española en la UNED y la Universidad de Alcalá. Actualmente estudia grado de Lengua y Literatura Española en la UNED Gregorio Marañón. Ha publicado una decena de libros, principalmente fábulas. Ha escrito varios ensayos literarios, uno de ellos titulado Meditaciones sobre la fábula, y tiene como ayer oímos, su próximo libro de 44 fábulas se titula La tortuga pensativa. Es esencialmente un fabulista y vamos a escuchar su comunicación intitulada Reflexiones sobre la estructura de la fábula. Muchas gracias. Buenos días. Mi saludo entusiasmado para los ilustres organizadores de este extraordinario congreso sobre la fábula. Asimismo, mi saludo para la distinguida concurrencia que viene asistiendo puntualmente a este congreso, deseando que todos los objetivos planteados por los organizadores sean cabalmente cumplidos. Y mi agradecimiento por permitirme esta intervención titulada Reflexiones sobre la estructura de la fábula. A mediados del siglo XX, la escritura más antigua es descubierta en la ciudad sumeria de Uruk, con una antigüedad de 2500 a 3300 años antes de Cristo. Se encuentran en tablillas cuneiformes esta escritura de esta antigua cultura mesopotámica sumeria. En ella se encuentra el legajo histórico, económico, administrativo, jurídico, religioso, literario de esta gran cultura sumeria. Las Eduba eran las escuelas de la cultura sumeria. Funcionaron desde temprano, se ocuparon de enseñar, difundir y transcribir en tablillas todo el legado que venía de milenios de tradición oral. Hicieron grandes colecciones por rubros de conocimientos, matemáticas, geografía, historia, literatura. En el caso de la literatura, hicieron colecciones que abarcaban disputas, ensayos, instrucciones, preceptos, adivinanzas, exhortaciones, proverbios y fábulas. Lo que se ha llamado literatura sapiencial. Edmund Gordon, discípulo de Samuel Kramer, uno de los descubridores de las tablillas sumerias, quien ha trabajado en los textos referentes a los proverbios y fábulas del Sumer, ha investigado desde nuevas perspectivas en el estudio comparativo de la literatura sapiencial. Ha reconstruido, descifrado y traducido un total de 295 proverbios y fábulas que hacen salir a escena 64 diferentes especies de animales de todo tipo. Samuel Kramer, el actor de la extraordinaria obra La historia comienza en Sumer, ha manifestado en su obra el apólogo de tipo esópico, compuesto de una breve introducción narrativa, seguida de una aún más breve moraleja en estilo directo,
ya era conocidísimo en Sumer más de 1000 años antes del nacimiento de Esopo. Pero esta constatación en el siglo XX de nuestra era ya había sido manifestada en el siglo I por un gran fabulista, me refiero a Valerio Babrio, al escribir en el prólogo de la segunda parte de su obra lo siguiente: la fábula es un invento de los antiguos sirios, de aquellos que hubo hace tiempo en la época de Niño y Belo, es decir, los herederos de la cultura de Sumeria, en general de la cultura mesopotámica. Esta tesis que plantea Babrio cobra más fuerza al analizar las fábulas de Babrio. En ellas, 3 han sido demostradas documentalmente que son de origen mesopotámico. Me refiero a la fábula 84, el mosquito y el toro, la fábula 138, el cazador y la perdiz traidora, y su fábula 143, el campesino y la víbora. Otros estudiosos del material fabulístico sumerio encontrado en las tablillas han llegado a parecidas conclusiones, como Perry, Chambry, Evelyn Lambert, Francisco Rodríguez Adrados. Este último ha encontrado en las tablillas sumerias hasta 3 clases de fábulas: fábulas simples o de situación; 2, fábulas con discurso directo, sin introducción; y fábulas abonales. También ha encontrado temas fabulísticos cuyo origen está en la cultura mesopotámica: disputas, causa de las cosas, la naturaleza, el abuso del fuerte, el ingenio que salva al débil, el castigo al malvado, lamentaciones, el tema de la gratitud del débil. También ha encontrado Rodríguez Adrados y documentado hasta 25 fábulas griegas que tienen su origen en la cultura sumeria, en la cultura mesopotámica. Los estudios de las tablillas sumerias y los estudiosos que la han analizado, esta literatura, si bien es verdad que la han escudriñado, pero aún no se ha visto el proceso que ha tenido este trasvase de la oralidad a la escritura. Y este proceso ha durado cientos de años, miles de años, y nos hace pensar que esta clase de literatura oral transcrita a las tablillas y que ha sufrido una síntesis extraordinaria, porque la escritura tiene esa cualidad de que al ser trabajada, la literatura oral al ser trabajada a la escritura, sufre un proceso extraordinario de síntesis. Este material fabulístico de las tablas sumerias, aparentemente sencillos, nos lleva a afirmar que se trata de una estructura desarrollada de la fábula que habría servido de base a 2 corrientes fundamentales de la estructura de la fábula, sin descartar que hayan existido desarrollos aborígenes como de la cultura india, de la cultura china por el lado oriental y de la cultura griega y romana por el lado occidental. Veamos ahora la estructura oriental, cómo se manifiesta. Vamos a ver en la cultura india. La cultura india ha desarrollado el relato fabulístico introduciendo en él proverbios, máximas, reflexiones, poniendo en un relato marco fábulas dentro de otras fábulas, en donde las máximas y proverbios hacen a veces de epimitios,
la obra india por antonomasia que tiene esta característica es el Panchatantra. Por ejemplo, en el Panchatantra vemos en la fábula de el león y la liebre, que a lo largo de su desarrollo, de cómo la liebre va conduciendo, va engañando al león, hasta su definición total, que lo llega a matar al engañarlo, que en un pozo se refleja su figura. Hay hasta 24 epimitios de razonamiento que van haciendo los personajes, tanto la liebre como el león. También en estas fábulas hindúes, en estas fábulas orientales, se desarrolla el aspecto agonal, pero los agones aquí, las réplicas son múltiples. Es decir, que la fábula india, la fábula hindú, es bastante completa en relación a las demás fábulas. ¿Qué podemos decir de la fábula china? La fábula china también desarrolla el relato, pero en el relato no incluye ya los múltiples epimitios como lo hacía la fábula hindú, pero sí da la lección dentro del relato. Es decir, que las fábulas chinas son en esencia parábolas. También, por ejemplo, de estas fábulas chinas hemos encontrado de estas características que hacen de esta clase de fábulas la mayoría de antiguos pensadores chinos, como por ejemplo Li Shi, Yan Xi, Xian Xi, Yang Wen o Mencio, y otros muchos pensadores, filósofos chinos. Veamos ahora la otra escuela, podremos decir, de la corriente oriental. Me refiero a la fábula bíblica hebrea. Es excepcional. Dentro de la corriente oriental desarrolla el relato de carácter religioso. Revela la palabra de Dios de dos maneras: la que está expuesta y la oculta. Algunas veces se vale de los epimitios. Así tenemos, por ejemplo, en Job 28, en la fábula sobre la sabiduría, en donde Job replica múltiples veces a sus interlocutores, inclusive al mismo Jehová, que le replica ese castigo inmerecido. También vemos esta estructura misma de la fábula bíblica hebrea. Por ejemplo, en la fábula los árboles pidiendo rey, que está en Jueces 9, o también la fábula bíblica Reyes 14. También la fábula bíblica hebrea desarrolla el aspecto agonal de la fábula mesopotámica, y siguiendo a la fábula india lo hace en forma múltiple. Por ejemplo, volvemos al libro de Job, porque el libro de Job es en el fondo, en esencia, una gran fábula, parábola, con diferentes agones, con múltiples agones. Vemos por último la característica de esta fábula hebrea, que también tiene los elementos de la corriente oriental. Por ejemplo, en la Biblia, que son libros de libros, donde se han insertado relatos, crónicas, oraciones, poemas, fábulas. Es decir, que la Biblia sigue a la cultura sapiencial mesopotámica al mezclar los diferentes elementos de esta cultura. En conclusión, podemos decir de la fábula oriental que desarrolla el relato, desarrolla los epimitios, desarrolla los agones, pero su aspecto fundamental es que el relato está explícito e implícito en la enseñanza. Veamos ahora la corriente occidental, cuya cabeza es Grecia, que, como dice Rodríguez Adrados, habría tenido un desarrollo propio, pero también ha tenido un desarrollo al influjo de la cultura mesopotámica, que también ha influido grandemente en su desarrollo.
la fábula griega aprovecha al máximo los elementos de la cultura oriental y los va a sintetizar. Lo va a hacer a lo largo de su historia, hasta llegar a una estructura de la fábula clásica esópica. En este largo proceso va a intervenir la leyenda de Esopo, que, como dice también Rodríguez Adrados, es la cristalización de elementos legendarios orientales y griegos. Este aspecto que menciona Rodríguez Adrados es profundísimo. Solamente nosotros resumiremos en decir que Esopo es ya la fusión de Oriente y Occidente. La fábula clásica va a sintetizar al máximo el relato para dar relevancia a la enseñanza o moraleja a través de un epimitio de cierre. En este caso, el relato se presenta como un medio para llegar a un objetivo central, que es la enseñanza. Y cuando no hay epimitio, la enseñanza la dará en el promitio. Y se carece la fábula de promitio y epimitio, la enseñanza la va a dar en el relato, ya sea implícitamente o explícitamente. Otra característica de la estructura de la fábula occidental clásica es el desarrollo del agón. Los griegos y los romanos se especializaron en diálogos precisos y muy concisos de protagonista y antagonista, principalmente de animales, y al final del mismo se resolverá la cuestión con una réplica final o una conclusión con su respectivo epimitio. Estas dos corrientes fundamentales de la estructura de la fábula, la oriental y la occidental, que han tenido como eje matriz la fábula sumeria o mesopotámica en general, se influencian mutuamente a lo largo de la historia y coexisten dinámicamente, y ambas vienen influyendo en la fabulística universal en las diferentes culturas del mundo. ¿Cómo ha influido la fábula oriental y la fábula occidental en la fábula amerindia, en el otro lado del mundo? La fábula amerindia, en su vertiente oral, se mantiene casi intacta, está casi virgen. Allí las entidades que dan vida a la fábula son la tierra, que es como una madre, el sol como es un padre Dios, las aguas, los cerros tienen espíritu, los árboles son hermanos, los animales también son hermanos que tienen capacidad de hablar también, de comunicarse. El cóndor, el jaguar, la llama son animales sagrados. Es decir, bajo esta concepción se dan unos relatos ejemplarizantes que dan enseñanza a todo el conjunto de la sociedad. Es decir, que la fábula, por ejemplo quechua o maya, en América, en la vertiente oral se encuentra casi virgen, pero en la cuestión ya escrita es diferente. Se viene ya sufriendo la influencia de estas corrientes oriental y occidental. Por ejemplo, la fábula quechua en el siglo XX, con la corriente indigenista cuyo pionero José Arguedas empezó a relevar la cultura andina en sus obras, en sus diferentes novelas. Ciro Alegría, lo mismo en sus diferentes novelas, empezó a relevar la cultura indígena quechua. Por ejemplo, tenemos ahí
en su novela El mundo es ancho y ajeno, la fábula El conejo y el zorro. En esta fábula, Ciro Alegría introduce en un marco varias fábulas, va introduciendo en una fábula, en esta fábula, el conejo y el zorro, como lo hacía la fábula hindú en el Panchatantra, pero sin introducir los múltiples epimitios que hacía el Panchatantra o la fábula hindú. Al final del siglo XX, Reinaldo Martínez Parra hizo un compendio de la fábula quechua, y de las 37 fábulas introdujo a todas el epimitio, es decir, introdujo los elementos de la cultura de la fábula esópica occidental de los epimitios. Es decir, que la fábula quechua está ya contaminada en estos momentos en su escritura con la fábula oriental y occidental. Una breve referencia sobre el libro de Buen Amor, cómo ha influido. Veamos brevemente la influencia de estas corrientes, fundamentalmente en las fábulas del libro de Buen Amor. La estructura de las fábulas insertadas en el libro de Buen Amor son fundamentalmente esópicas, es decir, occidentales, pero escritas en un verso oculto de clerecía y con aportaciones originales del arcipreste. Es decir, que el autor del libro de Buen Amor es un auténtico fabulista. Asimismo, la concepción y el marco del libro es de inspiración oriental. El marco autobiográfico en el que se desenvuelve va insertando oraciones, canciones, rezos, salmos, cuentos, ejemplos, proverbios y fábulas, como lo hace la Biblia y el Panchatantra, pero también inserta cuentos y relatos mundanos y pícaros, que sería temática aportada por el arcipreste de Ita. Por último, diremos que estas dos corrientes fundamentales de la fábula son como dos ríos inmensos y cristalinos y profundos que en su recorrido se van entrecruzando y mezclando para llegar a un mismo destino, que es el anchuroso mar de la fábula universal. Muchas gracias.